Una vez vistas las derivadas de las operaciones con funciones, estudiaremos ahora cómo se obtienen las derivadas de las funciones elementales. Para empezar, hablaremos de la derivada de la función potencial. Os explico que para cada tipo de función aparecerán dos reglas, una para la función en concreto simple y otra para la compuesta. Así, las funciones potenciales las vamos a derivar de la siguiente forma. Si lo que tenemos es x elevado a un número, su derivada consistirá en coger el exponente, pasarlo delante, multiplicarlo por x elevado al mismo exponente menos una unidad. Si lo que tenemos es una función elevado toda ella a un exponente, la derivada, utilizando la regla de la cadena, consiste en lo siguiente. Primero, derivaremos la parte potencial, es decir, cogeremos el exponente, lo pasaremos delante y quedará la función elevada al mismo exponente menos una unidad. Todo ello multiplicado, según la regla de la cadena, por la derivada de lo de dentro, es decir, por la derivada de, en este caso, la función. Así, viendo estos ejemplos, podemos tener en cuenta que la derivada de x cuarta sería 4 veces x elevado a 4 menos 1, que es 3. Esta función, que parece más compleja, podemos derivarla teniendo en cuenta que es un cociente, pero también podemos manipularla, operarla antes de hacer la derivada. En este caso, si ponemos la raíz como una potencia y hacemos la división de esas potencias, tenemos que derivar la función x elevado a menos 3 medios. Si derivamos esa función, una función potencial, tendríamos que coger el exponente, pasarlo delante por x elevado al mismo exponente menos una unidad. Haciendo esa diferencia, esa resta, tenemos que la derivada sería menos 3 medios de x elevado a menos 5 medios. Ya podemos coger esa potencia y arreglarla, incluso dejarla como una raíz. Si lo que tenemos es una función compuesta, es decir, si tenemos una función, en este caso polinómica elevado a 5, ¿cómo derivaremos esto? Bien, lo primero siempre es lo de fuera, es decir, la regla de la cadena me pide que primero derive la parte potencial, entonces el 5 pasaría adelante, efectivamente lo tenemos aquí, por la misma función elevado al exponente menos una unidad, 5 menos 1, 4, por la derivada de la función, por la derivada de lo de dentro, es decir, de esa función. Si derivamos esta función, tenemos que 3 por x cuadrado se deriva como 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, quedaría 6x, menos la derivada de 0, que es, perdón, la derivada de 2. Si lo que tenemos es una función compuesta, es decir, una función, en este caso elevado a 5, una función potencial, ¿vale? Entonces tendríamos que coger y primero por la regla de la cadena derivar la parte potencial. Cogeríamos el 5, lo pasaríamos delante y multiplicaría la misma función elevado al exponente menos una unidad, en este caso 5 menos 1, 4, por, según la regla de la cadena, la derivada de lo de dentro, es decir, la derivada de esa función. Si derivamos esta función, sabemos que la derivada de 3 por x cuadrado es 3 por la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado en este caso sería 2x, entonces quedaría 3 por 2, 6x, menos la derivada de 2, que es 0. Por lo tanto, la derivada de 3x cuadrado menos 2 es 6x, que multiplicada por este 5 es 30x por esa potencia. Los dos siguientes ejemplos tienen bastante importancia, puesto que nos va a permitir, entre otras cosas, saber derivar una función radical. En este caso, esta función radical de índice 3 la podemos convertir en una función potencial y como tal podemos derivarla. En este caso, tendríamos que derivar la función x cuadrado menos 3 elevado a un tercio, por lo tanto, el 1/3 pasaría adelante y quedaría la función elevado a un tercio menos 1 por, según la regla de la cadena, la derivada de x cuadrado menos 3, que es 2x menos 0, es decir, 2x. Restando el 1/3 menos 1 nos queda menos 2/3 y expresando todo esto como una función radical, pues nos quedaría ese 2x y en el denominador ese 3 y la raíz cúbica de x cuadrado menos 3 elevado a 2.
También funciones racionales podemos convertirlas en funciones potenciales. De esta forma, en vez de dividir esa función como un cociente, podemos hacerlo como una función potencial. En este caso, el menos 2 pasaría adelante, quedaría la función elevado a menos 2 menos 1, que es menos 3, por la derivada de la función, que en este caso es 2. Pasando esa potencia de exponente negativo a exponente positivo, nos quedaría menos 4 partido por 2x más 5, todo ello elevado a 3. Aunque ya sabemos que las funciones radicales podemos derivarlas pasándolas previamente a función potencial, existe una regla para hacer la derivada de funciones radicales de índice 2. Así, la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido por 2 raíz de x. O si lo que tenemos es la raíz cuadrada de una función, tendríamos 1 partido por 2 la raíz cuadrada de esa función por la derivada de lo de dentro, que en este caso es f' de x. Si lo vemos con este ejemplo, sabemos que tenemos que derivar primero la función de fuera, es decir, la función radical, y tenemos 1 partido 2 veces la raíz de x cuadrado menos 3x, por, que en vez de ponerlo a continuación lo podemos poner ya directamente en el numerador, la derivada de lo de dentro, es decir, la derivada de x cuadrado es 2x menos la derivada de 3x, que es 3. En el caso de las funciones exponenciales hay que diferenciar dos tipos: las funciones exponenciales de base e y las funciones exponenciales de base distinta de e. En el caso de las funciones exponenciales de base e es muy sencillo. Así, la derivada de e elevado a x es la misma función, e elevado a x. La derivada de e elevado a una función cualquiera sería e elevada a esa misma función por la derivada de la función, la derivada del exponente. En el caso de las funciones exponenciales de base distinta de e, sería exactamente igual, pero multiplicando por la constante logaritmo neperiano de la base. Así, viendo estos ejemplos, la derivada de e elevado a menos x sería e elevado a menos x por la derivada del exponente, que es menos 1. La derivada de e elevado a 3x más 2 sería la misma función exponencial por la derivada del exponente. Derivada del exponente, que sabemos que la derivada de 3x es 3, más la derivada de 2, que es 0. Así nos queda 3 por la función exponencial. Si lo que tenemos es una función exponencial de base 2, la derivada de 2 elevado a x sería 2 elevado a x, lo dejamos igual, por el logaritmo neperiano de la base, en este caso 2. Si lo que tenemos es 5 elevado a x cuadrado más 1, la derivada quedaría 5 elevado a lo mismo por la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base. Así, la derivada de x cuadrado más 1, la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0, quedaría 2x por la función exponencial por el logaritmo neperiano de la base, que es el logaritmo neperiano de 5. Al igual que en la derivada de las funciones exponenciales, en la derivada de las funciones logarítmicas hay que diferenciar entre las funciones logarítmicas de base e y las funciones logarítmicas de base distinta de e. En el caso de las funciones logaritmo neperiano, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. La derivada del logaritmo neperiano de una función sería 1 partido la función por la derivada de la función, que en vez de ponerlo a continuación se puede poner directamente en el numerador. En el caso de la derivada de las funciones logaritmo de base distinto de e, se hace exactamente igual, pero multiplicando por la constante logaritmo en base a de e. Si nos fijamos en los siguientes ejemplos, la derivada del logaritmo neperiano de 2x cubo más 5x sería 1 partido esa función por la derivada de la función, que en este caso sería 6x cuadrado más 5. En el caso del logaritmo en base 2 de x, la derivada sería 1 partido por x por la constante logaritmo en base 2 de e. Y si lo que tenemos es el logaritmo en base 3 de esa función, sería 1 partido la función por la derivada de la función por el logaritmo en base 3 de e, siendo la derivada de 4x más 1, 4. El siguiente tipo de función en saber derivar es el de la función potencial exponencial. En muchas ocasiones podéis tener la confusión
de saber cuándo se trata de una función potencial, cuándo una exponencial o cuándo es potencial exponencial. Bien, en las funciones potenciales, la variable independiente, la x, está en la base. El exponente suele ser un número. En las funciones exponenciales, la base suele ser un número y el exponente es lo que tiene la variable independiente, es decir, el exponente es una función. Y la función potencial exponencial hay variable independiente tanto en la base como en el exponente. Así, para poder derivar una función potencial exponencial, es decir, una función elevada a otra función, vamos a ver que tenemos dos formas. Una mediante una fórmula y otra haciendo una pequeña modificación en la función introduciendo logaritmos. Algunos pensaréis que es imposible aprenderse una fórmula tan grande. Bien, os contaré la siguiente historia que un día me dijo un profesor y que fue la manera en la que yo me la aprendí. Un día, en un examen, un alumno tenía que derivar una función potencial exponencial. Al no saberse cómo se hacía, miró a su izquierda y vio que un alumno, compañero suyo, derivaba la función potencial exponencial como si fuese una potencia. Es decir, cogía el exponente, lo ponía delante, cogía la función, la multiplicaba por la función elevada al mismo exponente menos una unidad por la derivada de la base. Al mirar hacia la derecha se dio cuenta que su otro compañero había derivado la función potencial exponencial como si fuese una función exponencial, es decir, había dejado la misma potencia, había multiplicado por la derivada del exponente y por el logaritmo neperiano de la base. Ante la duda de no saber si se derivaba como una función potencial o como una función exponencial, él decidió sumar las dos derivadas, siendo él el que al final tenía la solución correcta y sus compañeros lo tenían mal. Bien, pues de esta forma, como sabemos derivar una función potencial y sabemos derivar una función exponencial, es fácil aprenderse la fórmula que nos permite derivar una función potencial exponencial. Otra forma de hacerlo sería coger la función potencial exponencial y aplicarle el logaritmo neperiano. Si aplicamos el logaritmo neperiano, sabemos que por las propiedades de los logaritmos, este exponente lo podemos pasar multiplicando delante, quedando este producto. Si ahora cogemos y derivamos ambas igualdades, nos queda que la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por la función por la derivada de lo de dentro, ¿vale? De la función. Igual, si lo que tenemos aquí es un producto y derivamos el producto, lo que nos queda es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del logaritmo neperiano de f de x, que sería 1 partido esa función por la derivada de esa función. Si cogemos y despejamos la derivada de f de x elevado a g de x, tenemos que es el producto de la función potencial exponencial por todo esto. Si operamos este producto, resulta que nos queda exactamente lo mismo que en nuestra fórmula. Así, por ejemplo, en el caso de la función x elevado a 2 todo elevado al logaritmo neperiano de x, podemos aplicar la fórmula para derivarla, es decir, derivamos primero como una función potencial, el logaritmo neperiano de x pasa adelante, multiplicamos por x cuadrado elevado al mismo exponente menos una unidad por la derivada de la base, que es 2x. A ello le sumamos la derivada de esto como si fuese una función exponencial, es decir, lo dejamos igual por la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base. O podemos hacer aplicando logaritmo a la función potencial exponencial, es decir, cogemos y si ponemos el logaritmo neperiano de x cuadrado elevado al logaritmo neperiano de x, este exponente lo podemos pasar delante y nos queda esto. Derivando en ambos miembros, nos quedaría que la derivada de esta función, es decir, 1 partido la función potencial exponencial por la derivada de lo de dentro, es decir, de x cuadrado elevado al logaritmo neperiano de x, es igual a la derivada de este producto,
la derivada del producto, que es derivada del primero, 1 partido por x, por el segundo sin derivar, más el primero, logaritmo neperiano de x, por la derivada del segundo, es decir, 1 partido el x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Despejando esto de aquí, es decir, pasando ese denominador multiplicando al segundo miembro, obtenemos la derivada de esa función potencial exponencial. Ya las funciones que nos quedan son las funciones trigonométricas. Así, la derivada de la función seno es la siguiente. La derivada de seno de x es coseno de x y la derivada del seno de una función cualquiera es el coseno de la función por la derivada de esa función. Si nos fijamos en estos ejemplos, la derivada del seno de 4x menos 1 es el coseno de 4x menos 1 por la derivada de esa función potencial. La derivada de 4x menos 1 sabemos que es 4 menos 0, 4. Si aquí lo que tenemos es el seno cubo de x, sabemos que eso quiere decir que es el seno de x todo elevado a 3. Tenemos una composición y lo primero que tenemos que derivar es la parte potencial. Es decir, el 3 pasaría adelante, quedaría el seno de x elevado a 3 menos 1, que es 2, por la derivada del seno de x, que en este caso es coseno de x. Sin embargo, el seno de x cuadrado, lo primero que tendríamos que derivar sería el seno. La derivada del seno sabemos que es el coseno de x cuadrado por la derivada del x cuadrado, que es 2x. En esta función seno cuadrado de 2x cubo más 2x, tenemos una composición de tres funciones. Tenemos una función polinómica, que será lo primero que tendremos que derivar, luego tendremos que derivar la función seno y por último la función potencial. De esta forma quizá lo veáis mejor. Si queremos derivar, lo primero que derivaremos será la potencia, el 2 pasa adelante y quedará 2 por el seno elevado a 1 de la función polinómica. Lo siguiente que tenemos que derivar, si nos olvidamos de que ya tenemos derivada la potencia, lo siguiente que tenemos que derivar es el seno de ese paréntesis, es decir, la derivada del seno de 2x cubo más 2x, que es coseno de 2x más al cubo más 2x por la derivada de 2x al cubo más 2x, que es 6x cuadrado más 2. En la derivada de la función coseno hay que tener cuidado con un signo. Así, la derivada del coseno de x es menos seno de x y la derivada del coseno de una función es menos seno de la función por la derivada de la función. Así, por ejemplo, el coseno de 5x será menos seno de 5x por la derivada de la función 5x, que es 5, es decir, quedaría menos 5 por el seno de 5x. Si lo que queremos es derivar la función coseno de la raíz cuadrada de x, tendremos que derivar el coseno, es decir, menos seno de la función, por la derivada de la raíz cuadrada de x, que como bien sabíamos era 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x, quedando de esta forma menos el seno de la raíz cuadrada de x partido por 2 raíz cuadrada de x. En la derivada de la función tangente tenemos tres posibilidades. Así, la derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. Sabiendo que la secante es la inversa del coseno, también podemos derivar la tangente como 1 partido el coseno cuadrado de x. O sabiendo, con conocimiento de trigonometría, que la secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x, también podemos expresar la derivada de la tangente de x como 1 más tangente cuadrado de x. Si lo que tenemos es la tangente de una función, la derivada de esta será la secante cuadrado de la función por la derivada de la función, o bien 1 partido coseno cuadrado de la función por la derivada de la función, o bien 1 más tangente cuadrado de la función, todo ello por la derivada de la función. Veamos los siguientes ejemplos. La tangente de 5x se puede derivar como 1 partido coseno cuadrado de 5x por la derivada de 5x, que es 5, o también podríamos expresar 5 por la secante cuadrado de 5x, o bien 5 por 1 más la tangente cuadrado de 5x. En el caso de la tangente cuadrado de x, que es la composición de una función potencial y la tangente de x, en este caso primero derivaríamos la función potencial quedando 2 tangente de x por la derivada de la base, es decir, de la tangente de x.
sabiendo además que la tangente de x la podemos expresar como 1 partido coseno cuadrado de x, quedando de esta forma 2 tangente de x partido coseno cuadrado de x, o podríamos haber utilizado cualquiera de las otras formas de derivación de la tangente. Al igual que con la derivada de la función tangente, la derivada de la función cotangente tiene tres formas de expresarse. Así, la derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrado de x. Como la cosecante de x es la inversa del seno, se puede expresar la derivada de la tangente como menos 1 partido seno cuadrado de x. Y además por trigonometría sabíamos que la cosecante cuadrado de x es igual a 1 más cotangente cuadrado de x. Por lo tanto, la derivada de la cotangente de x se puede expresar también como menos 1 más cotangente cuadrado de x. Si lo que tenemos es la cotangente de una función, se podrá expresar su derivada como menos cosecante cuadrado de la función por la derivada de la función, menos 1 partido seno cuadrado de la función por la derivada de la función, o menos 1 más cotangente cuadrado de la función por todo ello la derivada de la función. Veamos los siguientes ejemplos. La derivada de la cotangente de x cuadrado se podrá expresar como menos 1 partido seno cuadrado de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. O también podríamos expresarlo como menos cosecante cuadrado de x cuadrado por 2x. O también menos, paréntesis, 1 más cotangente cuadrado de x cuadrado, todo ello por 2x. Si lo que tenemos que derivar es la función cotangente de e elevado a x, la derivada podemos expresarla de la siguiente forma. Menos 1 partido seno cuadrado de e elevado a x por la derivada de e elevado a x, que si recordamos se quedaba exactamente igual, quedando de esta forma menos e elevado a x partido seno cuadrado de e elevado a x. Vamos finalizando ya con las derivadas de las funciones arco. En la función arcoseno, la derivada del arcoseno de x es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si lo que queremos derivar es el arcoseno de una función, será 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado, todo ello por la derivada de la función. Así, por ejemplo, el arcoseno de x cuadrado será 1 partido 1 menos la función x cuadrado todo al cuadrado por la derivada del x cuadrado, que es 2x. Y operando el x al cuadrado todo al cuadrado, queda esa x cuarta. La derivada de la función arco-coseno es exactamente la misma que la función arcoseno, pero con el signo opuesto. Así, la derivada del arcocoseno de 5x será menos 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado por la derivada de la función, en este caso la derivada de 5x, que es 5. La derivada de la función arcotangente se calcula de la siguiente forma. El arcotangente de x se deriva como 1 partido 1 más x al cuadrado, y si lo que tenemos que derivar es el arcotangente de una función, sería 1 partido 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función. En el caso del arcotangente de e elevado a x quedaría 1 partido 1 más e elevado a x todo al cuadrado por la derivada de e elevado a x, que como bien sabemos se queda exactamente igual. Para finalizar, la derivada de la función arco-cotangente es opuesta a la derivada de la función arcotangente, es decir, la misma pero con el signo menos. Así, por ejemplo, la derivada de la función arco-cotangente de 3 elevado a x sería menos 1 partido 1 más la función 3 elevado a x al cuadrado por la derivada de esa función. Sabemos que la derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base, que es 3. Bien, estas son las reglas de derivación. A partir de ahora espero que os quede más claro cómo se calculan las derivadas de las funciones elementales. Muchas gracias y un saludo a todos.